Soy el padre José Vicky, misionero en España. Hoy es jueves 4 de agosto de 2022, del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy hemos escuchado en este Evangelio un episodio sumamente central en nuestra fe. Pedro confiesa a Jesucristo como el Mesías esperado, y Cristo funda su iglesia en esa fe de Pedro. Pero también Jesucristo en este pasaje nos enseña de alguna manera el sentido profundo de la cruz, de su cruz, de la cruz de Cristo, la cual muchas veces es motivo de escándalo para nosotros, como lo fue para Pedro. Jesús, hemos escuchado, anuncia su pasión, muerte y resurrección, y Pedro, seguramente con buena intención, pero quiere apartar al Señor de su pasión y de su muerte. Le dice: lejos de ti semejante cosa, ¿no? Si tú eres el Mesías, lejos de ti el sufrimiento. Y frente a esto Cristo le responde de modo categórico: quítate de mi vista, aléjate de mí, Satanás, pues tus pensamientos no son los de Dios, sino pensamientos de los hombres. Así como los apóstoles en general, tampoco San Pedro llegó a comprender entonces el pleno sentido de la misión mesiánica de Jesús, que justamente su misión era inseparable de su pasión, de la cruz. Vemos así que el amor de Pedro, aunque es discípulo de Jesús, pero era todavía un amor sentimental. Y de hecho, como vemos en los Evangelios, continuó siéndolo hasta que recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Es por eso que en medio de la pasión, en Getsemaní, Pedro abandona a Jesús. Y no solo lo abandona, sino que luego lo niega en el palacio del pontífice. Es decir, Pedro aún conserva criterios humanos, sigue a Jesús, pero con criterios meramente humanos. Por eso el Señor le dice que sus pensamientos no son los de Dios, sino pensamientos de los hombres, y por tanto su visión de la cruz, su visión del dolor es también humana. La cruz y el sufrimiento para Pedro en esos momentos es algo malo y por tanto hay que evitarlo. Lejos de ti, le dice a Jesucristo. Y por eso
más adelante, cuando se presenta la dificultad, cuando se presenta la cruz en su vida, cuando la cruz lo toca, lo raspa, abandona a Jesucristo. A los ojos de Dios, en cambio, la cruz es signo de amor y de victoria. Es signo de amor y de victoria. Esa es la visión que tiene Dios de la cruz. Es signo de amor, porque no hay amor más grande que el que dar la vida por los hermanos, como dice San Juan. Por eso el amor que no nace de la cruz seguirá siendo un amor débil. Es signo de victoria, porque en la cruz el Señor derramó su sangre por nosotros y venció el pecado. Y es por eso que debemos ir por la cruz a la luz. Para llegar a la victoria definitiva hay que pasar por la cruz. La cruz es signo de victoria. Allí Cristo venció al demonio, allí Cristo venció la muerte. Es por eso que Pedro debe hacer su Pascua, debe hacer el paso, debe pasar a otro ámbito en su vida. Tiene que pasar al ámbito de la fe, de vivir una vida más sobrenatural. Debe ver la cruz con ojos de fe, que es como la ve Dios. Y esa Pascua que tiene que hacer Pedro y que hará Pedro es la Pascua que tenemos que hacer cada uno de nosotros, queridos hermanos. Debemos dar el paso de ver o de seguir a Jesús de un modo humano para empezar a seguirlo de un modo más sobrenatural y con la fe. Este Evangelio nos debe hacer reflexionar. Y nos debe hacer reflexionar en lo siguiente, preguntarnos, ¿qué significado tiene la cruz en mi vida? ¿Qué es la cruz para mí? ¿Es signo de muerte o es signo de vida? ¿La cruz para mí es un cadalso o es una cátedra de amor? ¿La cruz es algo bueno o es algo malo? San Pablo, un enamorado de Cristo crucificado, él le decía a los filipenses que muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Y para él son enemigos aquellos que se escandalizan de la cruz, aquellos que evitan la cruz o la recortan o la diluyen o la esquivan. Por eso él mismo confesaba que no quería saber nada fuera de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Pidamos a la Santísima Virgen María, ella que acompañó a Cristo en toda su vida y también en la cruz, y estuvo de pie al pie de la cruz, ¿sí? Pidamos la gracia de ser amigos de la cruz de Cristo, aquellos que descubren en ella el signo de amor más grande de la humanidad. Que veamos la cruz como la veían los santos. Así, por ejemplo, el Padre Pío, en una carta a una persona que sufría, le decía que la cruz es un beso de Dios, es un beso que Dios nos da, ¿no? O a Santa Gema Galgani, que en un momento Santa Gema, delante del crucifijo, le reprocha de alguna manera por qué tantos sufrimientos, y Jesucristo desde la cruz le responde: hija mía, yo rodeo de cruces a los que amo para que no se me escapen. Que el Señor nos conceda, por intercesión de la Santísima Virgen María, y en este día por intercesión del cura de Ars, de San Juan María Vianney, la gracia de ser amigos de la cruz de Cristo, de considerar la cruz como el signo de amor más grande de la humanidad y de alguna manera también el favor más grande que Dios nos puede hacer en esta vida.